Mini vídeo 3 de 4. En este mini vídeo vamos a tratar las rentas variables. Vemos en primer lugar cómo trabajar con una renta variable en progresión geométrica pospagable temporal. En primer lugar debemos fijarnos en la razón de la renta. Le vamos a llamar Q, en el caso de que sea geométrica. Se comportaría del siguiente modo. Tendríamos una renta que el primer capital sería C, el siguiente sería C por Q, el siguiente C por Q, es decir, C por Q cuadrado, y así sucesivamente. Por tanto, para calcular el valor actual, en general lo que hacemos es desplazar cada una de las cuantías al momento cero. Es decir, C por 1 más I elevado a menos 1, más la siguiente que sería C por Q por 1 más I elevado a menos 2, y así sucesivamente. Fijaos cómo denotamos el valor actual de una renta variable en progresión geométrica. Sería A mayúscula el valor actual de una renta de cuantía C y razón Q durante n periodos a un tipo de interés. Bien, pues si nos fijamos, esto evidentemente es una progresión geométrica de razón Q por 1 más I elevado a menos 1, y para sumarlo aplicamos la fórmula que vimos en vídeos anteriores y llegaremos a este resultado. C por 1 menos Q elevado a n por 1 más I elevado a menos n, dividido todo por 1 más I menos Q. En el caso en el que Q coincida con 1 más I, tendremos que aplicar otra fórmula diferente, puesto que el denominador se hace cero. Debemos aplicar el límite y llegaremos a esta fórmula, C por n por 1 más I elevado a menos 1. Más adelante veremos casos concretos de ¿a qué nos referimos con Q? ¿Cómo reconocemos cuál es la razón de una renta? Lo veremos más adelante. Vemos ahora cómo trabajamos en progresión geométrica pospagable perpetua. Para poder aplicar este caso, para poder obtener una solución, tiene que ocurrir que Q sea menor que 1 más I, para que converja y podamos sumar. Por tanto, llegaremos a esta fórmula, C partido 1 más I menos Q. Veamos ahora el caso de progresión aritmética pospagable temporal. En el caso de aritmética, lo que nos fijamos es en la diferencia de la renta. Le vamos a llamar diferencia de la renta y lo escribimos como D. Tendríamos este esquema. En la primera cuantía sería C, la siguiente cuantía sería C más D, en el siguiente sería C más D, es decir, C más 2D, y así sucesivamente. Iría incrementándose o decrementándose en una diferencia D. Bueno, siempre tiene que cumplirse que las cuantías sean mayores que cero. No puedo al final obtener una cuantía negativa, por ejemplo, en el caso de que vaya disminuyendo. Y la fórmula con la que vamos a trabajar, no vamos a ver de dónde proviene en este caso, sería esta. Sería C más D, sería la diferencia partido por I, el tipo de interés, más D por N, todo ello multiplicado por, recordamos que esto se refería al valor actual de una renta pospagable constante de cuantía unitaria. Bien, menos D por N partido por I. Vemos también cómo se escribe, cómo lo vamos a referenciar, pues el valor actual de una renta de cuantía C, de una diferencia D durante N términos a un tipo de interés I. Bien, recordamos aquí, para quien no lo recuerde, la fórmula de lo que hemos llamado el valor actual de una renta pospagable constante de cuantía unitaria, que era 1 menos 1 más I elevado a menos n partido por I. Y el resto pues permanecería constante, permanecería igual. Veamos ahora el caso de perpetua, una renta en progresión aritmética pospagable perpetua. Pues aquí lo que aplicamos es un límite y llegaríamos a esta fórmula, C más D partido por I, todo ello por 1 partido por I. Vemos ahora los ejemplos a los que hacía referencia antes. ¿Cómo vamos a detectar cuando nos están hablando de una renta que varía en progresión geométrica o aritmética? Pues bien, cuando nos digan que, por ejemplo, aumenta en un 5%, cuando hablamos en porcentaje, vemos que es progresión geométrica. ¿Y cómo vamos a detectar cuál es la razón? Pues la razón se calcularía como 1 más y ese incremento, 1 más 0,05, es decir, Q sería 1,05. Si nos dicen que disminuye en un 3%,
Al ver el porcentaje también detectamos que estamos en geométrica y ¿cómo lo calculamos? Pues en este caso, como disminuye, sería 1 menos, en este caso 0,03, por tanto Q sería 0,97. Y en aritmética, pues vamos a hablar en cantidades totales, en euros. Si nos dicen que aumenta en 10 euros, pues la diferencia será 10. Y si disminuye en 20 euros, la diferencia será menos 20. No olvidemos el sin. Bueno, vemos a continuación una serie de ejercicios en rentas variables.